Una de las aportaciones de la clase invertida es la división que hace en el proceso de aprendizaje del alumno entre el espacio individual y el espacio grupal. En el espacio individual los alumnos trabajan de una manera autónoma, teniendo en cuenta que el profesor les aporta una serie de material que normalmente suele ser audiovisual. Y el espacio grupal es donde está el profesor con los alumnos cara a cara y donde mayor número de interacciones se dan entre profesor y alumnos, es decir, donde aparece un aprendizaje más activo. En los dos, tanto el espacio individual como grupal, aparece esa instrucción directa. En el espacio individual, con la aportación que hace el profesor de todo el material audiovisual, y en el espacio grupal porque el profesor está dentro del aula con los alumnos. ¿Qué tipo de actividades realizan los alumnos en el espacio individual? Pues aquellas que en la taxonomía de Bloom están en los estadios más bajos. Es decir, será el recordar y el comprender. Mientras que cuando los alumnos realizan un aprendizaje mucho más activo, en el aula aparece aplicación, análisis y evaluación, es decir, el pensamiento de orden superior. La creación también puede aparecer también, se puede trabajar en el espacio grupal y en algunos momentos también se deja para el espacio individual, con lo cual quedarían ese triángulo que también es otro de los puntos de vista de la clase invertida. Es decir, que para que el alumno, el proceso de enseñanza-aprendizaje quede culminado, tiene que haber un trabajo en el espacio individual, otro en el espacio grupal y posteriormente acabar con un pequeño proyecto en ese espacio individual. ¿Qué actividades tipos proponemos? Bueno, por dentro de ese espacio individual o grupal aparece dentro de lo que es la cultura del pensamiento, las rutinas del pensamiento. Es decir, y normalmente estas rutinas tienen como unos nombres muy sugerentes. Vamos a ver dos. La primera es veo, pienso, me pregunto y la segunda 3, 2, 1, puente. Bueno, ¿qué pasa en la primera? ¿Para qué se suele utilizar? Normalmente, aparte de para otras muchas cosas, cuando iniciamos un nuevo tema, podemos presentar a los alumnos una serie de imágenes y que de las imágenes nos digan ellos las cosas que ven, que podrán ser 2, 3, 4 las que nosotros consideremos, lo que ellos piensan acerca de esas imágenes y lo que se preguntan acerca de esas imágenes. Es decir, esto lo pueden realizar en el espacio individual. Son actividades que los alumnos pueden hacer y no tienen ningún tipo de problema. Dependiendo de cómo planteemos la actividad, pues puede ser que todo lo que los alumnos hayan visto, pensado y preguntado y lo hayan anotado, pues lo utilicemos dentro del espacio grupal. Yo puedo ir al día siguiente a clase y decir, bueno, pues antes de empezar esta unidad, antes de empezar estos nuevos conceptos, vamos a hacer una puesta en común y me vais a decir de estas imágenes lo que habéis anotado, de lo que habéis visto, pensado y preguntado. Puede ser que yo de la clase utilice 10 minutos para esto, o si yo considero que esto es más importante y que me viene muy bien para iniciar la unidad, para activar a los alumnos para iniciar la unidad, puede ser que le emplee más tiempo. Con lo cual, lo que han hecho los alumnos en el espacio individual, yo lo puedo supervisar, pero si a mí me resulta esto como muy trabajoso para después la producción que me va a dar dentro de clase, puede ser que utilice yo pues un tiempo de clase muy corto y que me sirva esto simplemente para que haya una interacción entre los alumnos y para poner un poco el punto de partida del tema. ¿Vale? Aquí se trataría fundamentalmente de trabajar con imágenes. Ya nos damos cuenta de que lo pueden hacer en el espacio individual, pero después lo podemos reutilizar dentro del espacio grupal. El segundo sería un poco diferente, el 3-2-1 puente, porque aquí se trataría de ver qué conocimientos previos tienen los alumnos antes de iniciar un nuevo tema o antes de explicar un nuevo concepto. Con lo cual ellos en clase, en el espacio individual, ellos podrían decir qué sé yo, que podrían tener un conocimiento informal acerca de cierto concepto. Pondrían 3 ideas, harían 2 preguntas de algo que no saben o que les gustaría saber y luego expresarían una metáfora o también puede ser un dibujo. Incluso esta última igual la podemos también obviar y quedaría únicamente como 3-2 puente. Y luego yo les explico el material, es decir, yo en el espacio individual yo les doy el material, les puedo dar un vídeo, les puedo dar presentaciones, etcétera, etcétera, con esos nuevos contenidos, ¿vale? Y ellos lo hacen, ¿y qué tienen que hacer? Es decir, ¿qué actividad tienen que hacer para después volver a ese espacio grupal? Pues simplemente que me presenten 3 ideas nuevas, 2 preguntas, es decir, 2 preguntas de 2 cosas que no han entendido o 2 preguntas acerca de 2 cosas que les gustaría saber, es decir, más acerca de ese nuevo concepto y lo mismo, una metáfora, un dibujo, una analogía, etcétera, etcétera.
Cuando esto lo han hecho en el espacio individual, yo voy al espacio grupal y hago lo mismo. Es decir, yo les pregunto, bueno, ¿qué sabíais al principio? ¿Qué 3 ideas sabíais acerca de este tema? ¿Qué 3 ideas sabíais acerca de este nuevo concepto? ¿Y qué habéis aprendido después de haber visto el vídeo? Después de haber visionado el vídeo, después de haber parado el vídeo, vuelto a poner, o después de haber visto una presentación varias veces. Y entonces ellos me lo van diciendo, se haría una puesta en común donde se haría un aprendizaje activo dentro del aula. Y la función del profesor sería de guiar esto y, por otra parte, de explicarles fundamentalmente el proceso, es decir, cómo ellos han aprendido. Normalmente las rutinas del pensamiento lo que se trata de ver es eso, de que ellos sean conscientes de cómo van aprendiendo. Se trataría de ver un poco esa metacognición. Bueno, pues aquí tenemos como 2 ejemplos del primero, que sería para poder iniciar un tema, es decir, activar a los alumnos para eso, mientras que el segundo sería un poco más ya más referido a un concepto nuevo que vamos a explicar y que sean conscientes de cómo han aprendido, que se vería fundamentalmente en lo que es el puente. Así que si tenemos en cuenta lo que es una rutina de pensamiento, nos damos cuenta de que es una estructura muy sencilla, que normalmente tiene unos pequeños pasos que debemos de recordar, que se traza bajo unos organizadores gráficos para que se haga más visible, que hay que repetirlo en clase veces y veces, es decir, para que los alumnos sean conscientes, interioricen precisamente esta rutina de pensamiento, y que lo podemos hacer tanto en uso individual como colectivo, que esto dentro del enfoque de la clase invertida viene muy bien, porque una parte la pueden realizar en el espacio individual y la otra parte la pueden hacer en el espacio grupal dentro del espacio clase. Hay muchísimas rutinas del pensamiento y se pueden encontrar muchísimas rutinas en Internet. Es decir, esto simplemente ha sido pues como un pequeño aperitivo para que vayamos empezando a trabajar de esta manera. Y de esta manera también podremos inculcar un poco a los alumnos ese pensamiento, es decir, esa cultura del pensamiento, porque solamente hay 2 maneras de aprender, que por una parte es hacer y por otra parte es pensar. Continuamos ahora con otro tipo de actividades tipo que también se pueden realizar tanto en el espacio individual como grupal, y es lo que nos ofrecen las inteligencias múltiples. Cuando yo me pongo a diseñar una serie de actividades, yo por ejemplo soy de lengua y siempre enfoco mis actividades dentro del aspecto lingüístico. Bueno, pues ahora voy a tener en cuenta las 8 inteligencias múltiples. Creo que hay más, pero bueno, nos basamos en estas 8 inteligencias de Gardner. Aparece la espacial, la corporal, naturalista, musical, lingüística, intrapersonal y matemática. Bueno, pues yo diseño una tabla de doble entrada y en la parte superior pongo todas las inteligencias como se ve en la diapositiva, y en la parte de la izquierda pongo simplemente recordar y entender, es decir, aquello que los alumnos hacen, que los alumnos pueden hacer individualmente, pueden hacer de una manera autónoma. Bueno, pues yo soy una profesora de lengua y resulta que siempre mis actividades las pongo desde el punto de vista lingüístico, por lo que se trata es de que diseñe actividades desde otra inteligencia múltiple, que podría ser, por ejemplo, la intrapersonal. O yo soy matemático y digo, bueno, pues me voy a fijar un poco ahora lo voy a encaminar hacia la lingüística. Es decir, esto ayuda un poco también a los alumnos, porque cada uno de los alumnos, bueno, pues normalmente se les da mejor unas que otras. Y a veces diseñar una actividad que es propiamente lingüística dentro de otro tipo de inteligencia, pues como que les choca y como que también les ayuda. Entonces, dentro del espacio individual, este tipo de actividades pueden ser también bastante interesantes y podemos hacer lo mismo. Lo realizan en el espacio individual y luego puede servir un poco de introducción de alguna unidad. Bueno, pues espero que con esto os haya dado ideas para diseñar, para hacer actividades dentro del espacio individual y grupal, tanto desde el punto de vista de inteligencias múltiples como de rutinas de pensamiento. Gracias, hasta luego.